Zona J Radio tiene la programación que piden tus oídos. Durante toda la semana, pégate a los programas que te mantendrán conectado. Actualízate en el menú de radio en zonaj.net, donde tendrás al instante los programas y los horarios para que no te quedes sin tu radio. Zona J Radio es resonante. Vámonos directamente a lo que nos concierne, es la parte bíblica. Quiero que demos una opinión bíblica concerniente a la existencia del ser humano. Bueno, en lo concerniente a lo que la Biblia dice, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que el ser humano inicia desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Eso es lo que dice la Biblia. La vida inicia desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y lo podemos ver en el Salmo 139, versículo 13, porque es necesario tocar lo que dice la Biblia para entender todo eso. La Biblia dice que, ese versículo dice que Dios ve el embrión y que Dios empieza a formar las partes que hacen parte del ser humano. Quiere que la Biblia da a entender que el inicio de la vida, según el Salmo 139, versículo 13, inicia desde el mismo momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Eso es un proceso, quiere decir que el ser humano es una vida en constante desarrollo. Desde que inicia aún la fecundación, pasa a ser cigoto, pasa a ser feto, hasta que nace. Pero después del nacimiento el hombre no termina su proceso, sino que continúa, sigue creciendo hasta la adolescencia, la juventud, la adultez, la ancianidad y después la muerte. Esto nos demuestra que constantemente el proceso del hombre es un proceso constante, aún desde la fecundación. Aún la genética, y es impresionante, la genética nos confirma que desde el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, empieza a existir un patrón genético diferente al de cualquier ser humano, o un patrón genético diferente al de su propia madre. Un patrón genético diferente aún el de cualquier persona que haya existido en este planeta Tierra. Quiere decir que aún la genética nos demuestra que desde el mismo momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, inicia a existir un patrón genético distinto al de cualquier persona en el planeta Tierra. Esto quiere decir que la genética, porque la genética es de Dios también, confirma lo que la Biblia dice. Ahora, la Biblia nos demuestra algunas palabras en el Antiguo Testamento, y las quiero tocar. Una de esas palabras es Yalá. Y la palabra Yalá en el Antiguo Testamento significa engendrar, y se utiliza mucho en la Biblia, que lo podemos ver aún en Génesis 5:13, que un hombre engendró y dio a luz, como que engendró a Matusalén, Matusalén engendró a eso, y esa es la palabra que utiliza. Esa palabra engendrar nos quiere dar a entender uno de los roles que tiene el hombre, que es la engendrar. Y también podemos ver cuando aparece las palabras en el hebreo, que es seromí, que traduce al griego como esperma, y el español como simiente. Nos da a entender eso, nos da a entender que era una de las funciones que tiene el hombre, que es la de engendrar. Aparece en Génesis 3:15, que es la llamada, como el versículo del protoevangelio que dice de la simiente, y está hablando acerca como de ese Mesías que va a venir. Y todas estas palabras lo único que nos da a entender es que Dios aprueba o reconoce un ser humano desde el mismo instante en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas opiniones, me gustaría leerlas. Esto viene de parte de Jorge Nice, que nos está escuchando en Bogotá. Dice, hay un mandamiento muy claro y puntual que Dios nos ha dado. Es un mandamiento: no matarás, y eso abarca todo ser humano, incluso desde el momento de su concepción. Los niños no tienen la culpa de empezar a gestarse, al contrario, ellos son quienes deben estar mejor protegidos ante cualquier intento de asesinato. Y Sergio Ávila dice que sí, ya cuando es el embrión hay vida, mi embrión vieron tus ojos. Ahí está citando un pasaje bíblico tremendo. Hablemos un poquito de la deslegalización del aborto por violación. Hablemos de este tema. Bueno, el tema de la violación es el que más las personas exigen, pero es interesante que analicemos lo concerniente a la violación. Y es que, aparte, cuando es un acto por violación, es muy complicado que una persona quede embarazada, pero se puede dar. Y en nuestro país, como Colombia, aún a pesar de que a nivel mundial una persona quede embarazada por violación es
casi que el 1%. En Colombia se dan muchos casos porque en Colombia se vive más que las zonas rurales, mucho incesto, se ve el incesto de una forma impresionante donde el papá se acuesta con sus hijas, más que todo en las zonas rurales, y las niñas quedan embarazadas. Pero ahora, lo que se quiere dar a entender es lo siguiente: un acto tan deplorable como es la violación, no se puede dar fin con otro acto tan deplorable como es el aborto. Eso es lo que queremos dar a entender y lo que le decimos a las personas, de pronto si quedó embarazada, a pesar de que es un caso muy, muy poco, se da muy poco a nivel mundial, pero es posible que se dé, que no se puede terminar un acto tan impresionante o tan deplorable que es como es la violación, terminarlo con la matanza de un niño. Hay un versículo en la Biblia, y es un versículo que me impacta, y está en el Salmo 127, versículo 3, donde dice que los hijos son regalos de Dios. Quiere decir que Dios es el que permite que un ser humano nazca en el planeta Tierra, o exista en este planeta Tierra. Y lo que Dios está diciendo es que la vida solamente pertenece a Dios, y uno como humano no puede exterminarla como tal, y más por un acto pues, que se dé como la violación. Y lo que está diciendo las personas es que no terminen esa violación, ese acto dando muerte a un bebé, a un humano que está en proceso de nacimiento. Es más, en Estados Unidos se creó un movimiento y muchas personas a nivel mundial, me parece que también Teresa de Calcuta decía lo siguiente, y ella decía que el aborto es el estado más grande de pobreza que puede tener la humanidad, porque el creer que va a matar una persona en proceso lleva a la humanidad a un estado de pobreza impresionante. Ella decía a las personas que quieren abortar: si usted no quiere tener su hijo, dénlo, nosotros lo cuidamos, porque ella veía un humano, una oportunidad de ser alguien en la vida. Eso es lo que ella veía. Ahora, con todo este proceso que se está dando en cuanto a abortar, todo está influido por muchos movimientos, tanto esos movimientos como el movimiento del derecho al aborto que se quiere dar, y movimientos feministas fuertes a nivel mundial que están como luchando para que esos derechos del aborto se den. Ellos dicen, pero es que lo que vale más la vida de la mujer. Eso es como lo que ellos quieren dar a entender en cuanto a eso, pero al no entender las leyes bíblicas, en cuanto que la Biblia dice que el ser humano es a la imagen de Dios, quieren dar por terminada de alguna forma la nacimiento de un infante, tanto que esa parte de violación la pueden tomar como una excusa para tratar de dar fin a eso. Ahora, hay países donde se han legalizado ya el aborto y no se han terminado los abortos clandestinos, y eso es lo que más preocupa a la gente. Por ejemplo, España, otros países en Europa, donde se ha dado fin, como que donde se ha legalizado el aborto por muchas opciones, pero no se han terminado los abortos clandestinos, que es lo que quieren terminar. Porque, por ejemplo, hay muchos casos, o una persona que esté en una alta posición social, no le va a interesar que alguien conozca que está embarazada y que va a abortar, por eso los abortos clandestinos. O una persona que tiene mucho dinero, o una persona que no le interesa, que es famosa, y entonces por eso se dan esos abortos clandestinos. Ahora, en conclusión con todo esto, es que a pesar de que sea por violación, no se puede terminar o darle fin a una problemática que sea por violación, matar a un niño. Y se ha tenido estadísticas y se han averiguado que cuando las personas matan a sus propios hijos, aún quedan con traumas, con diferentes traumas en cuanto a su cuerpo, pero también a su nivel psicológico, porque aún en su interior saben que lo que hicieron está mal. La píldora del día, ¿después es abortiva? Listo, esa es una gran polémica que está teniendo aún en Colombia. Lo podemos ver con los diferentes palabras que está diciendo el procurador de Colombia, que él dice que está en contra de la píldora del día después. Muchos dicen que no es abortiva, otros dicen que sí es abortiva. En varios países se está regalando esta píldora porque pues quieren evitar que los embarazos y que los jóvenes queden embarazados, las mujeres queden tan embarazadas a tan temprana edad. Esta píldora del día después tiene 3 características. Una de esas características es el retraso de la ovulación. El segundo es que evita la fecundación, y la tercera es que impide que el óvulo anide. Lo vuelvo a repetir. Esta píldora tiene 3 funciones. La primera es el retraso de la ovulación, el segundo es que evita la fecundación, y tercero es que impide que el óvulo anide. Por eso se llama que la píldora del día después es una píldora antianidadora. Pero ¿qué es lo que pasa? CNN hace tiempo pasó un reportaje y dijo que se había descubierto que el 20% de estas píldoras del día después
habían producido abortos. El 20% de estas píldoras habían producido abortos. Quiere decir que, más en la parte que dice que lo impide que el óvulo anide, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y una mujer ha tomado esta píldora, al tomar esta píldora y el óvulo ha sido fecundado, el óvulo va a intentar anidar. Y cuando el óvulo va a anidar por esta píldora, a ser antianidadora, el óvulo no puede anidar, por lo tanto se produce un aborto. Y eso los estudios se han comprobado. Y muchas personas, muchos gobiernos han prohibido la píldora del día después. En Colombia todavía siguen los debates, pero se ha encontrado que esta píldora es abortiva. Uy, tenaz. Bueno, hay personas que nos están escuchando de varios países y de Colombia, entonces me gustaría que aprovecharan este momentico y en el chat, de pronto si quieren hacer alguna pregunta o si quieren dar una opinión, me gustaría que lo hicieran. Carlos, ¿qué está aportando la iglesia o qué está aportando la comunidad cristiana en cuanto a este tema del aborto? ¿O sencillamente está muy dormida, está indiferente? ¿Cómo ha percibido usted el ambiente cristiano en cuanto a este tema? Bueno, lo que nosotros hemos estado hablando y pues yo estoy en un programa en Pereira una vez cada mes, un programa muy escuchado en Pereira, una emisora muy, muy buena Pereira, y lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que en ocasiones nosotros como cristianos no tenemos la respuesta a tantas preguntas escépticas que las personas se hacen, al no tener conocimiento y al no tener fundamento. Tanto que se hizo un estudio en Estados Unidos que dice que las personas estaban yendo de las iglesias al no tener respuesta a las preguntas escépticas. Y lo que nosotros queremos hacer con lo que decíamos, este grupo que creamos de Sky Culture, es tratar de responder diferentes preguntas escépticas para que la iglesia se prepare. En ocasiones me he sentado a hablar con compañeros en cuanto al aborto, y es interesante notar que hay cristianos que apoyan el aborto. Yo he estado en emisoras y hemos tocado este tema del aborto, y una vez me llamó un médico cristiano y él me decía, yo soy médico cristiano y yo estoy de acuerdo con el aborto. Y entonces nosotros hablábamos y hacíamos una discusión en vivo, y nosotros llegamos a la conclusión que Dios declara aún, y es muy claro, que dice que la vida inicia, y hay que repetirlo, desde el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Lo que pasa es que en ocasiones le hacemos más caso. Obviamente hay que tener caso a tantos apoyos, a tantos descubrimientos científicos, pero aún los científicos ven la vida como algo abstracto. Todavía no se entiende la definición exacta de lo que es la vida, no se entiende aún desde qué momento se inicia la vida. Los científicos dicen eso, que aún ellos no entienden, y que hay muchas teorías en cuanto a eso. Pero la Biblia es muy clara, y la Biblia sí nos da a entender que el hombre es creado a imagen de Dios, y por tanto ser el hombre creado a imagen de Dios, el hombre tiene un valor moral mucho más grande que aunque de los animales. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Quiere decir que desde el momento que se inicia el proceso del nacimiento de una vida humana, desde el momento que se unen los gametos de humanos, inicia el proceso de una vida humana con espíritu, con alma y con cuerpo, y que tiene la imagen de Dios. Por lo tanto debemos de protegerla, y nos unimos a tantos movimientos que han venido desde muchos años diciendo que está en contra del aborto, y nosotros estamos de acuerdo. Aún en Colombia debemos de ponernos de pie, y como cristianos debemos de hablar. Ahí me preocupa es que nosotros como cristianos somos muy callados y no hablamos. En ocasiones las personas en la calle nos preguntan, y lo que nosotros decimos, no tengo una posición clara aún. Yo he hablado con amigos y me dicen, no, hasta el momento no tengo una posición clara de ese tema, pero es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a tener posiciones claras, y que aprendamos a defender nuestra fe, y aprendamos a tener cuáles son las posiciones y cuáles son nuestros verdaderos valores de la fe para defendernos. Y es necesario hacer marchas, sí, es necesario hablar, es necesario concientizar a la gente, es necesario oponernos. Yo sí estoy de acuerdo con eso, y más en este tiempo donde en Colombia se está intentando obtener más opciones para el aborto, está intentando que se amplíe para que sea más opciones para que tenga un aborto, y sea más fácil de hacer un aborto, de que las personas tengan un aborto en Colombia. Pero es necesario que los cristianos nos capacitemos y aprendamos de todos estos temas, pero también que cuando alguien nos hable sepamos defender y tener en claro nuestra posición. Muy bien, Carlos, ha sido muy bacano haberlo tenido esta noche con nosotros, porque yo desde hace días vengo bastante inquieto. Yo mismo me he sentido como desafiado. Yo mismo me he dicho, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy aportando para darle la cara a este tipo de problemas? Me voy a atrever a decir algo un poquito como, yo sé que de pronto a algunos les puede molestar, pero
a veces de pronto los cristianos, como bien decíamos, a veces estamos como muy metidos buscándole mensajes subliminales a todo. A veces hay un pastor bautista con el que yo charlaba en algún momento y él me decía que es que de pronto a veces a los pastores les es más fácil pelearse contra un pitufo y echarle la culpa a los pitufos de los males de la sociedad que enfrentarse a donde está realmente el problema. Y es muy tenaz, o sea, como usted dice, que de pronto a veces no tenemos una respuesta clara acerca de este tema. Y es muy, muy delicado, por esa razón quería que usted viniera. Yo lo quiero invitar a que en los próximos programas también estemos aquí presentes charlando no solamente del aborto, sino de otros temas que son importantes, que tenemos que darle la cara, tenemos que oponernos, porque definitivamente, o sea, es muy tenaz. A veces la gente, como usted dice, o sea, por ejemplo, ya estamos hablando de un aborto ético, es decir, a lo bueno ya le decimos, a lo malo ya le decimos bueno. Es algo que Dios nos dijo en la Biblia que iba a pasar. Estamos en tiempos muy complicados y por esa razón yo quería que usted estuviera aquí, que charláramos de este tema. Y Carlos, no sé de pronto qué quiere agregar ya para finalizar. Sí, yo lo que quiero agregar es lo siguiente, que todo esto ha sido influenciado por varios movimientos que vienen desde hace mucho tiempo. De hecho, yo siempre que estoy en una emisora, yo digo, una de las teorías que más daño le ha hecho a esta humanidad es la teoría de la evolución. Y lo hemos dicho, y lo hemos discutido en la emisora, es la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución dice que todos venimos de un ancestro en común. Quiere decir que eso va a entender que tanto los hombres como los animales, lo que la evolución quiere decir es que venimos de un ancestro parecido. Pero cuando nos encontramos con la Biblia dice en Génesis 1 que Dios hizo todo según su género y todo según su especie. Quiere decir esto que cada especie tiene un código especial genético que permite generar una especie en especial. Por ejemplo, si usted va a hacer, y también las plantas, si usted va a sembrar una semilla, sea de mandarina, lo que sea, van a hacer algo de un árbol de mandarina. O sea, cada semilla tiene una información genética que va a hacer nacer lo que se va a sembrar. Lo mismo los gametos humanos. Un humano con un humano va a producir humanos. Y Dios dijo muy claramente que era todo según su género. Pero cuando Dios dijo que había creado los humanos, también dijo que los humanos eran a la imagen de Dios. Y por tanto, y como vemos en Génesis 9, cuando Dios dice que le había entregado a los animales y las plantas, era porque el humano, Dios lo tenía por encima aún de los animales. Pero en este tiempo, lo que las personas quieren hacer es hacer como a los humanos igual que los animales, y por lo tanto ya ven las cosas como con los derechos diferentes y están tratando a los humanos como cualquier cosa. Tratan a los humanos como cualquier cosa y están buscando opciones para tratar de satisfacer aún muchos desórdenes humanos, porque se ha visto un desorden humano tanto que los jóvenes ya no saben cómo evitar que los jóvenes sigan teniendo tantos embarazos, porque eso ya se volvió un problema, que hay muchos adolescentes embarazados. En estos días veíamos en las noticias aquí en Colombia que en un salón, en un colegio, me parece que era del grado 9, no me acuerdo qué, habían 4 embarazadas. Entonces el gobierno está tratando de buscar una solución, y la solución es tratar de buscar una solución rápida para que los adolescentes no queden con esa responsabilidad, porque tener un bebé es una responsabilidad que cambia la vida, cambia la forma de vivir, o sea, es una responsabilidad muy grande. Entonces están tratando de buscar la solución para tratar como de aliviar otro problema, eliminando otro problema de una forma muy, muy fácil. Muy tenaz. Por aquí hay un mensaje de parte de el líder de la agrupación Migdal, es una agrupación de Uruguay. Dice que en Uruguay se vota también por despenalizar el aborto. Toman en sus manos lo que solo Dios puede decidir, la vida. La ley la promueven en todos los países hasta que llega el momento en que se aprueba. Es una política que viene promovida desde instituciones internacionales. Claro, o sea, nosotros estamos de alguna manera dependiendo de lo que de pronto los países altos nos proponen, y aquí terminan con ese tipo de decisiones. Es muy tenaz. Carlos, muchísimas gracias de verdad por haber estado en esta tarde con nosotros, en esta noche ya. Y hermano, lo invito a que sigamos charlando de buenos temas. Lo apoyo para que siga con su trabajo de Sky Culture, que está muy, muy chévere. Y de verdad, a todos los que están en este momento en sintonía con nosotros, hombre, tengamos conciencia. No solo como cristianos, sí, tenemos la opción y tenemos un arma muy poderosa que es la oración. Eso nadie nos lo va a quitar. Pero tenemos que dar opiniones y tenemos que protestar por este tipo de cosas, porque nos va a afectar a todos de alguna manera. Y bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente.
y continuamos aquí con buena música en Gamma Rock.